porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:16 al 17. Amados y amadas del Señor, que Dios les bendiga grandemente, y a los que nos acompañan en esta oportunidad por primera vez, que aún no son creyentes en Jesucristo, que el Señor les bendiga y gracias por haber aceptado la invitación. Los invito en el nombre del Señor a que abramos nuestras Biblias y lo hagamos allá en segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 9. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 9. Leamos la bendita, poderosa, santa e inerrante palabra del Señor en el nombre de Jesucristo, y esta dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que el Señor bendiga nuestros corazones por medio de la meditación de su bendita y santa palabra. Quiero compartir en el nombre de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo un tema que he intitulado a manera de pregunta: ¿perecerás en el infierno pudiendo arrepentirte hoy? ¿Perecerás en el infierno eternamente pudiendo arrepentirte hoy? El Señor no ha alejado su mano para salvar a las personas, y su oído no se ha agravado para oír hasta este día, según Isaías 59:1. Es por esta razón que la puerta de la vida eterna, la puerta de la salvación del alma, está abierta para ti, querido amigo, de par en par. Y el llamado de parte de Dios para ti en esta hora, no de parte de este siervo inútil, no, sino de parte de Dios para ti. El llamado es en esta hora para que seas salvo de la condenación eterna del infierno, a que entres por esta puerta, la cual es Cristo mismo. Pues Él dijo allá en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La manera correcta de entrar por esta puerta, querido amigo, es quebrantado por tu pecado. Es quebrantado y avergonzado por tu pecado. Es también la manera correcta de entrar lamentándote a causa de tus muchos pecados. La palabra bendita del Señor dice allá en Lamentaciones 3:39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese más bien el hombre por su pecado. Estimado amigo, cuando tú te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo, recibes la vida eterna, pues la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Cuando crees en Cristo es que Dios te concede el perdón de pecados, pues dice Mateo 9:6 que Jesucristo es el único que tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados de los hombres. No hay nadie más sino solamente Jesucristo. ¿Por qué solamente Él? ¿Por qué no María? ¿Por qué no Confucio? ¿Por qué no Mahatma Gandhi o cualquier otro tipo de estas personas, como Buda o cualquier otro? ¿Por qué no? Porque dice Romanos 3:25 que Jesucristo es a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, a fin de manifestar su justicia a través de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sin embargo, querido amigo, si rehusas creer en Jesucristo, si no vienes a Él en arrepentimiento y fe, lo lamentarás eternamente en el infierno, pues si partes de este mundo a la eternidad, estimado amigo, gritarás y llorarás a grito abierto en este lugar de tormento y miseria eterna, y dirás aquellas palabras que encontramos allá en Jeremías 8:20, pasó la siega, terminó el verano, y yo no he sido salvo.
Y la razón por la cual llorarás y gritarás y te lamentarás en ese lugar de miseria eterna será porque comprenderás que estarás eternamente perdido en ese lugar de agonía sempiterna, en esas llamas impenetrables, donde no será solamente el llanto, sino también será el crujir de dientes, como dice Mateo 13:42. El primer punto para esta predicación, querido amigo y amados hermanos que nos acompañan en esta hora, será: Cristo viene pronto. Por lo tanto, arrepiéntete de tus pecados ya. No hay opción para postergar este acontecimiento trascendental en tu vida. Debe de ser ya mismo, pues nuestra vida es efímera, como veremos más adelante, es pasajera. No tenemos un arrendamiento de nuestra vida. Para ello, para el primer punto, les suplico que leamos nuevamente nuestro texto. Segunda de Pedro 3:9, en su primera parte, dice así la bendita palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. La promesa a la cual hacía énfasis el apóstol Pedro aquí es la promesa del segundo glorioso advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios el Padre no postergará más tiempo de lo necesario la segunda venida de su amado Hijo, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y a pesar de que ya pasaron aproximadamente 2000 años desde aquel acontecimiento maravilloso de su primera venida, no por ello significa que Él ya no vaya a venir una segunda vez, pues aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice Hebreos 10:37. Es por causa de tu naturaleza perversa, estimado amigo, es por causa de tu naturaleza corrupta, la cual te hace que estés habituado a hacer el mal, según Jeremías 13:23. Y es a causa también, querido oyente, de la inminente segunda venida de Jesucristo que tú necesitas arrepentirte de tus pecados ahora mismo. Y si pudiera agregar aún una tercera razón más, esta sería porque espiritualmente hablando en ti, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, no hay cosa buena, sino herida, hinchazón y podrida llaga, según Isaías capítulo 1 y versículo 6. Estimado oyente, la causa de la inminente segunda venida de Jesucristo es que tú necesitas en esta hora arrepentirte de tus muchos pecados. Y cuando así lo hagas, Dios será amplio en perdonarte, según Isaías capítulo 55 y versículo 7. Dios es amplio en perdonar a los pecadores, pues para eso envió a su amado Hijo. Cristo ha permanecido llamándote durante largo tiempo. Desde que tú tienes conocimiento o razón, estimado amigo, Dios ha permanecido llamándote con dulces acentos de solicitud, diciéndote: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué has hecho, querido amigo? Lo has rechazado. Ya no rechaces más este llamado bendito del Señor. Juan 6:36 y 37 dice la palabra del Señor: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y también dice la palabra del Señor en Isaías 1:18: venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, es decir, un rojo oscuro, vendrán a ser como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, es decir, un rojo vívido, vendrán a ser como blanca lana. Estimado oyente, cuando te arrepientas de tus pecados y creas en Jesucristo, el fruto digno de tu arrepentimiento, como dijo Juan el Bautista ya en Lucas 3:8, el fruto digno de tu arrepentimiento será que habrás pasado de un tipo de persona a otro. ¿Por qué? Porque arrepentimiento significa un cambio de mente. Cuando te arrepientes, aprendes a amar lo que ayer aborrecías, entiéndase tus pecados, y aprendes a aborrecer lo que ayer amabas, entiéndase nuestro Señor.
Estimado amigo, tú que estás fuera de Cristo, dice la palabra del Señor en Colosenses, que eres enemigo de Dios en malas obras. Entonces, la segunda venida de Jesucristo es una razón poderosa por la cual yo te urjo en esta hora a que te arrepientas de tus pecados. Pero te daré una segunda razón igualmente poderosa. Esta es la fragilidad de nuestra vida. La fragilidad de nuestra vida. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:14. Tan efímera, tan pasajera es nuestra vida que estamos a un latido del corazón de dejar de existir, estimado amigo. Segundo libro de Samuel 14:14 dice la palabra del Señor: porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Fue Adrian Rogers quien en su sermón memorable, el cual les recomiendo que lo escuchen, lo pueden encontrar en internet, que él intituló 5 minutos después de morir, él dijo: el ser humano es el único ser o la única criatura que sabe que va a morir y trata desesperadamente de olvidarse de ello. Estimado oyente, todos y cada uno de los acá reunidos tenemos una cita con la muerte. Y sea porque queramos o no, vamos y tendremos que acudir a esa cita. La única excepción sería si el Señor viniera hoy por su iglesia y fuésemos arrebatados en las nubes con Él. El predicador allá en Eclesiastés 8:8 dijo: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu en él, ni que tenga potestad sobre el día de la muerte, ni hay armas que valgan en tal guerra. ¿Sabes qué significa eso? Significa que tú y yo un día, sea luego o tarde, vamos a morir. Nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual el haz se ligará. Busca a Dios, o mejor dicho, que Dios te busque a ti. Estimado amigo, te urjo en esta hora a que te arrepientas de tus pecados por las razones que ya vimos. Por la inminente venida del Señor. Inminente significa que Él puede venir en cualquier momento. Él es soberano. Él no depende de nadie para venir. Si Él decide venir hoy, lo hará. Si no, Él es soberano. Yo te urjo a que vengas a Cristo hoy y que le confieses a Él como tu Señor y Salvador personal. Romanos capítulo 10, verso 9 al 11 dice: porque si creyeres en tu corazón que, mejor dicho, Romanos 10:9 dice la palabra de Dios: pues si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Como está escrito: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Cristo, ya muy pronto viene Cristo. A las puertas Él está. Ay de aquel que no esté listo. Ay, qué triste quedará. El segundo punto para esta predicación es: la paciencia de Dios no es eterna, pero su castigo en el infierno sí lo es. Para ello leamos la segunda parte de nuestro texto, segunda de Pedro 3:9, dice así la palabra del Señor. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. La paciencia de Dios se relaciona comúnmente en las Escrituras con el arrepentimiento, como vemos allá en Romanos 2:4, en donde dice el apóstol Pablo a manera de pregunta: o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La paciencia de Dios, estimado amigo, es menester recalcarte en este punto. La paciencia de Dios no es eterna. No es eterna, querido amigo. Y a pesar que Dios no quiere condenarte y te ha dado a Jesús a fin de poder salvarte por su muerte en la cruz,
Eso no significa que Él no te vaya a condenar un día que esté en el futuro. Ezequiel capítulo 18 y verso 32 dice la palabra del Señor: porque no quiero la muerte del que muere, dijo Jehová el Señor. Por tanto, convertíos pues y viviréis. El Señor no te quiere condenar. Sin embargo, a causa de tu dureza, de tu corazón, y a causa de tu pertinencia de no querer venir al Señor, querido amigo, Él te condenará un día a estar en la eternidad por los siglos sempiternos, y allí serás atormentado eternamente y para siempre. Hechos capítulo 17 y verso 31 dice la palabra del Señor: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Otra vez la resurrección del Señor. Estimado oyente, en la primera venida nuestro amado Señor vino como Salvador, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, según Juan 3:15 y 16. Mas en su segunda venida, mi Señor y Salvador Jesucristo vendrá como juez de vivos y de muertos. Vendrá desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los cuales, dice el versículo siguiente de este pasaje, los cuales estarán excluidos eternamente de la presencia del Señor. Jesucristo, cuando vino en su primera venida, fue juzgado por hombres malos, como lo fue Anás, Caifás, Herodes y Pilatos. Pero en su segunda venida, Él juzgará a los malos. ¿Comprende eso? En su segunda venida, Él juzgará a los malos, a aquellos que rechacen lavar sus pecados en la sangre preciosa de mi Señor y Salvador Jesucristo. Dios ha esperado paciente y misericordiosamente por ti. Ha esperado hasta este día. Analiza por un momento, querido amigo, cuántas veces has estado al borde de la muerte, ya sea en un asalto a mano armada, ya sea en un percance automovilístico. Cuántas veces has estado al borde de la muerte. Pero Dios te ha prolongado la existencia en esta tierra, y no es para que sigas viviendo en tu vida de pecaminosidad, es para que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Porque dice la Escritura que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo, el bendito, el santo, el perfecto, el sublime, el todopoderoso Dios, creador y sustentador de este vasto universo. Pero ¿qué has hecho? Lo has rechazado. Lo has rechazado hasta este día. Le has negado la salud eterna a tu alma hasta este día, la cual tanto anhela y necesita tu alma. Tu alma está contaminada con la lepra mortal del pecado desde el mismo día de su nacimiento. Pues dice Salmo 51:5: he aquí, en pecado me concibió mi madre, y en maldad fui formado. Estimado oyente, cada vez que rechazas a Jesucristo, cada vez que le das la espalda a la sangre preciosa de mi Señor y Salvador Jesucristo, le colocas un sello más a tu propia condenación. Un sello más a tu propia condenación. Grábate eso en tu mente. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Querido amigo, no te olvides que a pesar de que Dios es el Dios de la paciencia, como dice Romanos 15:5, Él también es el Dios de las venganzas. Salmos 94:1 dice: Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Cuando digo que Él es el Dios de las venganzas, no me refiero a una venganza corrupta y pecaminosa como la nuestra. Me fui a investigar en el original qué significa esa palabra venganza,
y significa o también puede traducirse como retribución. Estimado oyente, cuando dice la palabra de Dios que Dios dará o que la venganza es del Señor, significa que Él dará la justa retribución a aquellos que no vengan a mi Señor y Salvador Jesucristo. La naturaleza santa de Jesús exige una reacción santa y justa hacia los pecadores. Y esa reacción desembocará en que millares y millares de personas, incluido tú, si no te arrepientes en esta tarde de tus muchos pecados, estarán sempiternamente perdidos en las llamas impenetrables del abismo insondable del infierno eterno. Porque el día de la venganza está en mi corazón, dice Isaías 63:4. Estimado oyente, Jesucristo es igualmente fiel a sus promesas de ira y juicio, como lo es a sus promesas de gracia y salvación. Grábate eso en tu mente para que no se te olvide. Y la promesa de la ira y juicio dice que si no te arrepientes en esta tarde de tus pecados y crees en Jesucristo, Dios derramará como fuego su omnipotente ira y como torbellino su furor ardiente en contra tuya. En el Antiguo Testamento encontramos una ilustración muy gráfica y que se adecua bien a este momento. No lo llevo a esa cita porque perderemos más tiempo, solo se las leeré. La encontramos en Nahum capítulo 1 versos 2 y 3 y 6. Si pueden leerla conmigo, léanla, si no solo se la leo. Dice la palabra del Señor ahí: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Hendir o hienden significa se agrietan las peñas. Leyendo el contexto de ese pasaje, encontré que se refería a la profecía de la destrucción de Nínive. ¿Qué dirá alguien? Fue destruida Nínive. Pero si Jonás dice, el libro de Jonás dice que el Señor se arrepintió del mal que había prometido sobre ellos. ¿Sabe qué aconteció? Dios les dio tiempo para que ese arrepentimiento que ellos habían manifestado fuera un arrepentimiento genuino. Sin embargo, aproximadamente 150 años después de la predicación de Jonás, Dios envió la destrucción sobre Nínive. Pues aquel arrepentimiento que habían manifestado en el libro de Jonás no fue un arrepentimiento genuino. Estimado amigo, en el siguiente punto meditaremos sobre la necesidad de que tu arrepentimiento sea genuino. Pero por el momento, para terminar este punto, diré: el fin de la paciencia de Dios es el mismo infierno eterno, pues allí ya no habrá lugar para el arrepentimiento. Fin del segundo punto. Tercer punto: la fe sin arrepentimiento no es fe que salva. La fe sin arrepentimiento, genuino, no falso, no es una fe que salva. Para ello leamos la tercera y última parte de nuestro texto. Segunda de Pedro 3:9, en su tercera parte dice así la palabra del Señor: sino que todos procedan al arrepentimiento. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando vengas a Cristo, y espero que sea hoy, cuando vengas a Cristo y le confieses como tu Señor y Salvador personal, cerciórate que tu arrepentimiento sea un arrepentimiento genuino, querido oyente. Cerciórate que ese cambio de mente en ti sea un cambio general y genuino. Pues si solo dices creo en Cristo,
pero no te arrepientes genuinamente de tus pecados, si no cambias tu mente respecto a Dios y al pecado, esta fe no te servirá más de lo que sirve una tela de araña para detener el rumbo de un vehículo que va a más de 150 kilómetros por hora. No te servirá de nada. La fe sin un arrepentimiento genuino es similar a aquella fe de los demonios que encontramos en Santiago 2:19. Allí la palabra de Dios dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. La fe sin arrepentimiento es una fe estéril, es una fe muerta, es una fe que no sirve para nada, querido amigo, sino más bien sirve para llevarte al abismo eterno e insondable del infierno eterno. Para que tu fe sea mayor a la fe de los demonios que vimos allá en Santiago 2:19 o que mencioné, es necesario que esa fe venga acompañada de un arrepentimiento genuino. Y a la vez ese arrepentimiento debe de ir acompañado con una conversión real. Conversión significa dar la espalda a tu vida de pecaminosidad. Estimado oyente, si crees en Cristo y dices que te has arrepentido, pero aún sigues en tus pecados de ayer, practicando los mismos pecados, ese arrepentimiento y esa conversión no son genuinos y por lo tanto tu salvación no ha llegado a tu vida. Por tanto, dice la Escritura en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La fe entonces que salva es aquella fe que viene acompañada de un arrepentimiento y una conversión genuina. El arrepentimiento en tu vida, lo mismo que la conversión, no es opcional. Lo repetiré. El arrepentimiento en tu vida, lo mismo que la conversión, no es opcional. No lo es. Hechos capítulo 17 y versículo 30 dice la palabra del Señor: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Escuchaste bien, es un mandamiento para ti a que te arrepientas. El Señor no da sugerencias en su palabra, el Señor solo da mandamientos. Lo que sí es cierto, querido amigo, es que Dios nunca te pedirá que hagas algo para lo cual Él no te haya capacitado previamente. ¿Por qué digo esto? Porque el arrepentimiento, ese cambio de mente, no lo puedes llevar a cabo por ti mismo. No puedes hacerlo. Eso sería tratar de regenerarte por ti mismo, y eso es imposible. El arrepentimiento es un regalo de Dios para todos aquellos que lavan sus pecados en la sangre preciosa de mi Señor y Salvador Jesucristo. Los primeros creyentes, los cuales eran judíos, tenían este entendimiento. Y vemos allá en Hechos 11:18 que la palabra de Dios dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron el nombre del Señor, diciendo: así que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dijo: ha dado Dios. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. El cambio de mente en ti se lleva a cabo a través de la regeneración o nuevo nacimiento. Y al igual que el arrepentimiento no es algo que tú llevas a cabo por tus propias fuerzas, no lo es. Dios es quien lo lleva a cabo. El nuevo nacimiento, estimado amigo, o regeneración o renacimiento, significa un nuevo comienzo en tu vida. Esa es la obra de regeneración que el Espíritu Santo lleva a cabo en ti, estimado amigo. Es aquel acontecimiento glorioso y maravilloso cuando Dios quita el corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne. Un corazón que es maniobrable en las manos del Señor, que es obediente a sus mandamientos. Y mientras no nazcas de nuevo, no puedes ser inscrito en el libro de la vida. Juan capítulo 3 y versículo 3 dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Es a raíz de ello que la Escritura contiene en 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 3. Allí la Escritura dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, es decir, nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Insisto, otra vez, resurrección de Jesucristo. William Hendrickson, comentando respecto a este pasaje de 1 de Pedro 1:3, dijo lo siguiente. Cito a William Hendrickson, un cristiano de Holanda que ya está en la presencia del Señor. Dijo una verdad axiomática, la cual es esta: así como somos pasivos en nuestro nacimiento natural, también lo somos en el nacimiento espiritual. En otras palabras, Dios actúa en el proceso de engendrarnos, ya que Él hace que nazcamos de nuevo. Fin de la cita. Estimado amigo, tú no puedes hacer nada para nacer de nuevo. Lo único que debes hacer es creer en Cristo y lavar tus pecados en la sangre preciosa de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y en ese momento Dios te hará nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, para una vida distinta a la que vives hoy, para una vida santa, apartada del pecado y consagrada para Dios. Cuando naces de nuevo, Dios te justifica, es decir, Él te declara justo delante de su presencia. Romanos capítulo 5, verso 9, dice la palabra del Señor. Allí la palabra del Señor dice que así como fuimos justificados por su sangre, así también seremos librados de la ira venidera, y esa ira es la ira en el infierno. Cuando naces de nuevo y eres justificado, Dios lanza tus pecados a la profundidad de la mar, como dice Miqueas 7:19, y Dios no se acordará más de tus pecados. ¿Por qué no se acordará más de tus pecados? Porque Cristo cargó con ellos en la cruenta, dolorosa y vergonzosa cruz del Calvario. Primera de Pedro 2:24 dice que Cristo es quien cargó con nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dios te declara justo aunque seas injusto, no porque Él es injusto, sino porque tus pecados los llevó Cristo en aquella cruenta, dolorosa y vergonzosa cruz del Calvario. Ahora te corresponde a ti creer en Él y lavar tus pecados en esta sangre preciosísima, esta sangre carmesí que es poderosa para limpiar al más negro de los pecadores, al más putrefacto de los pecadores. Es por ello que la redención en tu vida, estimado amigo, es vital para que seas hecho hijo de Dios. Redención significa pagar un rescate. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, somos redimidos por su sangre preciosa. Es decir, que el rescate que Cristo pagó por nosotros fue su misma sangre carmesí. Efesios 1:7 dice que Cristo es en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Para finalizar, diré lo siguiente, a manera de conclusión. El cielo solo tiene una puerta de acceso, metafóricamente hablando, por supuesto. El cielo solo tiene una puerta de acceso, y esta puerta es el costado abierto de mi Señor y Salvador Jesucristo, de donde dice Juan 19:34 que emanó sangre y agua, esa sangre preciosa que es poderosa hasta este día para limpiar al más putrefacto de todos los pecadores. Actualmente tu nombre está inscrito en el libro negro de la justicia divina, tú que estás sin Cristo. Pero cuando vienes a Cristo, tu nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero, como dice Apocalipsis 21:27. Ahora bien, ¿qué harás en esta tarde? ¿Regresarás así como veniste? ¿Le darás la espalda otra vez a la fuente de sangre de Emanuel, a la fuente de sangre carmesí? ¿O recibirás a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Haré un llamado general. Si alguien ha entendido el mensaje, si alguien ha comprendido que la única fuente que perdona los pecados es la sangre de Jesucristo y ahora quiere recibirle como su Señor y Salvador personal,
póngase de pie en el lugar donde está y reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. ¿Alguna persona lo hará en esta tarde? Póngase de pie, venza el miedo, pues la palabra de Dios dice que los cobardes no servirán para ninguna otra cosa, sino para ser lanzados vivos al lago que arde con fuego y azufre, el cual es el infierno final. ¿Alguien recibirá a Cristo en esta tarde? Póngase de pie, se lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Si nadie lo hará, espero en Dios que Él te conceda una oportunidad más para poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y si no lo hace, si hoy parte de este mundo de la eternidad, triste y lamentablemente, recordarás este sermón por toda la eternidad y te lamentarás sempiternamente porque no recibiste a Jesucristo. Que el Señor bendiga este mensaje en cada corazón y que Él lo haga por amor a su nombre y por amor a Jesucristo mi Señor, a quien sirvo y honro. Amén.